Dios le bendiga, hermanos y amigos que se encuentren por aquí. Estoy en mi hogar hoy, este es el siervo de Dios Peter Medina Vélez, ya que hoy está todo cerrado, pues no quiero dejar la costumbre de llevar los sábados y domingos alguna palabra de vida. Y esta palabra de vida que hoy puedo llevar es lo que diga su palabra, no lo que diga yo. Alabado sea el nombre del Señor. Saluda a todos que puedan ver este video, que Dios les bendiga y les guarde. Aleluya. Y quiero leer en Segunda de Pedro 3. Hoy en día se está hablando mucho de los finales de los tiempos, pero que yo entiendo y lo que he podido oír, que han puesto los finales de los tiempos como que si eso fuera un tiempo que no pasará en estos tiempos. Y yo digo que en la palabra es muy clara y nos dice que nosotros en este tiempo que vivimos es los tiempos finales. Desde el momento que Jesucristo ascendió a los cielos, desde el momento que Jesucristo venció allí en la cruz y perdonó nuestros pecados y ascendió a los cielos a estar con su Padre, ahí ya empezaron los últimos tiempos. Yo entiendo que mucha gente no entiende esto. Todavía lo tienen para tiempos lejanos. Y el enemigo ha sido astuto, Señor lo reprenda, en coger la palabra de Dios y ponerla en la mente de aquellos, y coger la palabra y torcerla. En Daniel 9, que ellos dicen que aquel que se está hablando, no se está hablando de Jesucristo, sino se está hablando del anticristo. Aquella gente que hablan de esa forma están cogiendo la palabra y la están torciendo. Porque en Daniel 9, 20, que estaba aquí leyendo, me está hablando de Jesucristo, no me está hablando del anticristo. Y en ese tono quiero llevar la palabra, en esto lo que está pasando hoy en día. Lo que hoy en día nos llevan y nos están diciendo en Pedro, en 2 de Pedro 3, mira cómo habla. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencias. Sabiendo primero que en los postreros días, ya sabiendo él, que desde los postreros días, ya él viviendo en los postreros días, vendrán burladores, andando en su propia concupiscencias. Y busqué en la palabra de Dios, y busqué aquí, y le saqué copia, en 2 de Tesalonicenses 2. Esta gente que se hacen pasar, estos burladores que se hacen pasar y quieren que la gente le siga. Mira qué tipo de personas son, dice en 2 Tesalonicenses 2. Y esto puede coger a cualquier otra persona, a todas las personas. Pero como la palabra de Dios siempre le ha hablado a su iglesia, en los viejos tiempos era su pueblo y hoy en día nos habla a nosotros, pues en 2 Tesalonicenses te va a enseñar la manifestación del hombre, de cómo, alabado sea el nombre de Dios, el carácter de los hombres, en 2 Timoteo 3 dice, el carácter de los hombres en los postreros días. Dice cómo van a ser estos hombres.
Y le está hablando a la iglesia. Yo no estoy hablándole a gente que está en pecado. Estoy hablando a la iglesia. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que a Dios. Todo esto lo hacen a base de su propio deseo. Esto le cae también a aquellos que están fuera de los caminos del Señor, pero hay gente que están en los caminos del Señor que están así. Son gente que por su propio deseo están cogiendo la palabra de Dios y la están torciendo. Están haciendo calumniadores. Están siendo crueles con el pueblo de Dios. Implacables, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuos. Y sigue la palabra hablando más de esta gente, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecados, oye, arrastrada por diversas concupiscencias. A ellos no les importa cuál es la condición de la persona. A ellos no les importa. Por eso es que yo digo que esto es más a la palabra, a aquellos que le sirven a Dios, que están con este corazón dañino. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jabres resistieron a Moisés, oye, así también estos resisten a la verdad. ¿Qué verdad está resistiendo esta gente de hoy en día? Aquellos que llevan la palabra, que tuercen la palabra de Dios, la están torciendo. Como Janes y Jabres resistieron a Moisés, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Oye, la palabra es clara. ¿Y qué te dije de aquí? Que vienen burladores. Pedro nos está diciendo a nosotros que vienen burladores. Y de burladores está diciendo en 2 Timoteo 3 cómo son esos burladores y dónde está su corazón. Que no quieren saber de Dios, ellos hablan de Dios, pero no quieren saber de Dios. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué doctrina? Necesitamos nosotros, tú y yo, seguir la doctrina de Cristo. Conducta, propósito de fe. Propósito y fe. Longanimidad, amor y paciencia. Eso en la palabra de Dios nos está hablando claro, que a esos burladores que están hoy en día torciendo la palabra, y muchos dicen que la venida del Señor está a años luz, muchos de ellos. De la forma, ellos no lo dicen directamente que va a pasar muchos años, pero están diciendo años luz que vendrá el Señor. Pero lo saben decir de una forma muy acomodada. No te quieren decir directamente lo que Dios quiere que digamos. Que nos preparemos hoy. Hoy es el día de salvación. No mañana, no en 100 años, hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevinieron en Antioquía, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Eso no queremos oírlo. Hoy en día la gente no le hable de que van a pasar persecución.
porque yo no puedo soportar la persecución. Yo no puedo soportar el dolor. Pero mira que dice el Señor, nosotros pasaremos por Jesucristo y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando. No te dejes engañar. Lee la palabra. Y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Dónde tú has aprendido la palabra de Dios? ¿En una iglesia que te lleva a idolatrar? ¿A vírgenes? ¿A santos? Estás en un sitio equivocado. ¿A una iglesia que lo que te lleva es prosperidad? Estás en un sitio equivocado. En lo que te llevan que solamente en ritos y situaciones, estás en sitio equivocado. Tú tienes que dejarte llevar por lo que diga su palabra. Cada día que yo llevo la palabra, esta palabra de Dios, tengo que decirlo. Es su palabra. Aquel te podrá llevar la palabra de Dios, pero si tú no la pones a comparancia a lo que diga su palabra, puedes caer engañado como hacen estos que están aquí. Estos hombres que son engañadores, burladores, dice Pedro acá. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a seguir en Pedro. Y diciendo, escuche cómo dicen estos burladores, y te lo expliqué cómo son ellos. Que son vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo que está queriendo decir es, ¿cuándo es que el Señor va a venir? Ellos llevan prédica de la forma de que tú te sientas bien tranquilo, siga en tu pecado, siga haciéndolo mal, tranquilo, porque Dios todavía le falta años de luz para venir. Eso es lo que la palabra me da entendimiento. ¿Cuándo? Y esto es ¿tú sabes desde cuándo esto está escrito? Hace 2000 años. Ya se había dicho de gente que ya no querían esperar en el Dios. Eran gente que vinieron a los pies de Cristo en aquellos tiempos. Y como el Señor le dijo, yo volveré, y como no vieron que volvió en aquellos tiempos, ese nunca va a venir. ¿Qué pasa hoy en día con los predicadores que ponen esas prédicas? No. Y después usan en Daniel 9 esto que hacen del anticristo, que eso es mentira del diablo. Poniéndolo como que el anticristo va a ser un templo, que si va a ser esto, que si va a ser lo otro. Quitándole el poder de Jesucristo, pisoteando la sangre de Cristo, no haciéndole caso a lo que está en la palabra. Y ellos quieren hacer un templo para los judíos. Ay, Señor. Qué pena me da. Qué pena da, porque a muchos se los llevará por el mismo error. Muchos están en el mismo error. Cuando yo leía y estudiaba qué ellos querían decir con eso del templo y eso, buscando textos que no van con eso. Buscaron un texto que es referente a Cristo, del Mesías príncipe, y lo pusieron como que era el anticristo. Señor, reprenda al diablo. Ay, Señor. Por eso es que tenemos que estar atentos a su palabra. Lea por usted mismo la palabra de Dios y haga que entienda. Porque cuando cuando la palabra de Dios está hablando de la desolación, esa abominación que va a salir, ya eso pasó. Desde el momento que el pueblo de Dios
que lo estaban matando. Entienda esta palabra, por favor, entiéndalo. Que es para vida y muerte, Señor, aleluya. Desde que el pueblo se fue vencido, dice en Apocalipsis, lo dice bien claro, por ese cuerno que salió, aleluya. Ese cuerno salió ya, aleluya. Y dice que aquel tiempo serán vencidos aquellos que le servían a Dios, aquellos que lo estaban matando en aquellos tiempos, que lo estaban llevando a los leones, aleluya. Y dice su palabra que cuando ellos, aleluya, ellos lo hacían con ellos lo que quisiera. Y eso está en Mateo 24. Cuando la abominación desoladora se sentó en el templo, ¿a qué templo se le está hablando? ¿Al templo que van a hacer los judíos allá en Israel? No, señores. El templo de usted y yo. Entienda la palabra, por favor. Somos el templo de Dios. El templo, voy a buscarlo aquí para hacerlo más claro. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo», dice en Daniel 9:24. «Y sobre tu ciudad para determinar prevaricación y poner fin al pecado». Ya usted viendo esa palabra de fin al pecado, ¿quién fue que puso fin al pecado? Para que entienda, Jesucristo. Dice, y expiar la iniquidad. Hoy estamos nosotros en una expiación. Hoy en día estamos en expiación. El pueblo judío está en expiación. Para traer la justicia perdurable. ¿Cuál va a ser esa? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Aleluya. Y sellar la visión. Y sellarla. Ya, se acabó. Y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Todo el mundo lo verá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, él está hablando desde ese momento que empezaron a arreglar al templo de Dios, al templo de aquel tiempo que estaba destruido por Babilonia, lo había destruido. Tuvieron 70 años en Babilonia y cuando el Señor lo permitió que fueran a reconstruir el templo, de ahí es que empieza a hablar aquí. Para reconstruir y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que el tiempo que iba a ser reconstruido, hasta que iba a venir el Mesías príncipe, que es Jesucristo, no el anticristo. No coja esto como que es el anticristo, esto es Jesucristo, Mesías príncipe, aleluya. Mas no por sí, que le quitarán la vida al Mesías, me pasé para adelante, dice, aleluya, el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. En aquellos tiempos estaban ellos, los mismos judíos, en guerra, pero en esos tiempos angustiados se levantó ese templo. Pasaron esos 70 años. Desde ese momento para acá, el Señor dice ahora en su palabra, mira cómo dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar el edificio y después de los 72 semanas se quitará, oye, por eso es que digo que es Cristo, no el anticristo, se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Eso pasó cuando vino Jesucristo y entregó su vida por ti y por mí. Y esta gente están cogiendo Daniel 9 para decir que eso es el anticristo. Eso es blasfema delante de Dios. Mira que desde pequeñito yo cuando leí esto, cuando yo oía esto, pues está bien, lo aceptaba porque no, como no leía la palabra. Pero cuando me puse a leer la palabra dije, pero ¿cómo es posible que están cogiendo al Mesías, que es nuestro Cristo, y lo están poniendo como que es anticristo? Señor, reprenda al diablo.
Eso, el entendimiento, hasta un niño pequeño sabe eso. Y dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Cómo que no por sí? Porque el pecado no era de él. Lo mataron por el pecado tuyo y el mío. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, sí, Padre. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice ahora, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo fue ese? Ese fue el pueblo romano. Estaban ocupando a Jerusalén. Y ellos, si no me equivoco, fue el general Tito, alguien así que estaba leyendo en la historia, fue el que destruyó el templo. Y eso lo dijo Jesucristo en Mateo, que le preguntaron los discípulos y dijeron, ¿veis todo esto? Le está hablando del templo. De cierto os digo que no quedará piedra aquí, piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo, búscase el 24. Y aquí la gente buscando y poniendo que el anticristo es Jesucristo, Señor, reprenda. Y dice que ese príncipe que era de los romanos, ese poder que tenía, destruyó el santuario. Destruyó el templo de Dios de aquellos tiempos. Pero ya Jesucristo lo había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y aquí Daniel, en esta profecía, lo había profetizado. Lo que Jesucristo iba a hacer. Aleluya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto aquí, otra parte más. Ay, Padre Celestial. Está hablando de Cristo. Y aquí cogen este versículo 27. Estoy en Daniel 9, 27. Y cogen este versículo blasfemando, hablando por sus deseos, digo yo, porque no quieren oír la palabra de Dios, no quieren entender la palabra de Dios, y dicen, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Usted sabe que están diciendo que este es el anticristo que confirmará el pacto con el pueblo de Israel. Señor, reprenda al diablo. Oye, ¿cómo es posible que cogen la palabra de Dios y la tuerzan de esa forma? Está hablando de Jesucristo. Está hablando que cómo confirmará el pacto él. Con sus discípulos él confirmó cuando en esos 3.5 años el Señor llevó la palabra ¿a quiénes? A los judíos. ¿A qué le dijo el pueblo? ¿Qué le dijo Jesucristo a los discípulos? No lleven la palabra a los gentiles. Quiero que mi pueblo sea primero que oiga esta palabra. Y después que el Señor ascendió a los cielos, los otros 3.5 años que pasaron, aleluya, ¿qué pasó? Que los discípulos fueron los que confirmaron todo a través de Jesucristo. Jesucristo confirmó todo el pacto con ellos. Ese pacto que tú tienes conmigo y con Jesucristo, el Señor lo ha confirmado. Y ellos dicen, mira la mentalidad de esta gente que llevan al pueblo por el error. Están diciendo, ellos dicen que ese pacto es del anticristo, un hombre que va a salir con poder, que va a hacer milagros. Y yo te quiero explicar esto más, si el Señor me lo permite así. Que va a venir y ese hombre, como el pueblo de Israel, no haya guerra con el pueblo de Israel, Israel lo va a aceptar y va a aceptar el pacto. Y que de ahí van a ser el templo de Dios. El templo de los Israel, no de Dios, porque el templo de Dios es Jesucristo, somos nosotros. Él fue que murió por mí,
No el templo aquel que si el diablo lo hiciera, eso ustedes no le hagan caso, no ponga su mirada en eso, porque el diablo está cogiendo la mente y la está destruyendo con mentiras, porque él es autor de la mentira. Y está cogiendo a los mismos que llevan la palabra para meterle mentira a ustedes. ¿Quieren entender? Y después, mira qué es lo que pasa. Dicen, y la otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es Jesucristo. Hablando de Jesucristo, recuérdate que dice el príncipe Mesías. Dice que le quitarán la vida al Mesías. Y dice, este es que va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana, oye, que es 3 años y medio. ¿Okay? Después, con la muchedumbre. ¿Qué muchedumbre? Todos los que aquellos que van a ser salvos. Aleluya. Ok, y dice, y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces, como va todo, el Señor va a tener a todos va a hablarle, a todos van a entender la palabra, a todos le va, lo que está, hoy en día pasa, hoy en día la muchedumbre sabe, pero ¿qué pasa? Que vendrá ¿quién? Aquí yo te puedo decir que este es el anticristo que habló Jesucristo, pero no el anticristo que dicen ellos. Dice, vendrá la abominación que vendrá a desolar. De la abominación vendrá a desolar. ¿Quién vendrá a desolar? ¿Quién es que blasfema contra Dios? Aquella muchedumbre que ya ha oído de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Hasta que venga la consumación, dice el Señor en su palabra, porque Él quiere a este que vino a desolar, a este que vino con la abominación. ¿Qué va a hacer el Señor? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que se va a derramar sobre él? Juicio. Juicio. Fin. Pero el Señor te lo compacta. Esta palabra está compactada. Está ahí que es para que tú la cojas y la sigas masticando y pidiéndole a Dios que te dé sabiduría. Pero esto es compactado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Que como han habido tantos burladores de Dios, llevando la palabra que no es, hay tantos muchedumbre ahora que están yéndose, cogiendo la palabra de esa abominación. ¿Cómo tú dices eso? Aleluya. Pero quiero, antes de seguir explicándote sobre Daniel y sobre la abominación desoladora, quiero seguir la palabra un momentito. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Estos son aquellos que están ahora hoy en día predicando que está a luz la venida de Cristo. Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ellos dicen, desde el principio de la creación Dios está diciendo que Dios va a coger su pueblo y vamos a estar con él y todo eso. Oye, ¿cómo es el hombre arrogante que se la sabe toda? Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo para la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la palabra de Dios. Y la tierra para el agua, y en agua está sentada. La tierra estamos sobre el agua. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Entonces, en aquellos tiempos, cuando el Señor trajo juicio a esta tierra, no fue con fuego, fue con agua. Oye. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservadas. Esto está conservado para algo. Ahora te va a decir por qué. Para la misma palabra, para que esta palabra se cumpla. Dice, para la misma palabra, guardaos para que el fuego del Dios, guardados para que el fuego del día del juicio
guardaos para que el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, guardaos, guárdate, que ese fuego viene ¿para dónde? Para esta tierra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que en el día del Señor, oye, es como 1000 años, que un día del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios, un día es 1000 años. Por eso para Dios puede ser que Él lo está viendo, somos 2000 años, ¿qué ha pasado? 2 días para Él. Porque Él no vive en tiempo, Él no tiene tiempo. Nosotros somos los que vivimos en tiempo. Pero para Él, y por la misericordia que le tiene a tanto, Él puede esperar un día, 2 días. ¿Entiendes lo que te digo? Y dice, el Señor no tarda su promesa, le dice a aquellos que lo tienen por tardanza. El Señor no tarda su promesa como algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven al arrepentimiento si quieres venir, si quieres ser salvo, si quieres saber que esto nos separa aquí, que el coronavirus aquí no se acabó esto, con el coronavirus. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oye, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Hay muchos que dicen que esto es un secreto. No, es un secreto. Es un secreto. La gente sigue esperando esos secretos. Con gran estruendo, con mucho ruido, lo que está queriendo decir. Y los elementos arderán, serán deshechos, y la tierra y las obras que ellas están serán quemadas. Ahora esto me lleva, para que entienda mejor lo que está queriendo decir la palabra aquí, que vendrá como ladrón en la noche, aleluya, para que siga oyendo a gente que lo que quiere es dormirte, porque vendrán, primero te quiero llevar esto, a los burladores, porque estoy en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, esos son los burladores, a muchos engañarán. Y el Señor Jesucristo mismo dice, el anterior, mira que no te engañen, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque esto tiene que acontecer, pero no es el fin. Pero el Señor no te está diciendo que lo tome a tiempos lejanos que va a venir. No, para el Señor, recuérdate que un día para el Señor son 1000 años, pero también lo puede coger como un día. Recuérdate, en ese día que Él vendrá el Señor, nadie lo sabrá. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y esas son las cosas que han pasado. Y habrá peste, y habrá hambre, terremotos, y diferentes, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué te digo que estamos en los últimos tiempos? Porque estos son los dolores que están pasando hoy en día, desde no de ahora, desde mucho antes. Estamos en los últimos tiempos, hermano. No se deje engañar. Si pasa 10, 20 años más, mira, eso es, Dios solamente lo sabe, pero no puede pasar un segundo y ya viene el Señor. Por eso es que no quiero que se queden en su mente como no, que esto va a pasar. El Señor va a quitar el virus de aquí, lo va a sacar de un momento dado. Que mira, el Señor lo puede hacer hoy, mañana, cualquier momento, pero tú sabes qué son estos. Estos son juicios de Dios. Entiéndelo, que estos son juicios de Dios. Porque el hombre lo que quiere es hacer lo que quiere en esta tierra. Pero el Señor, como es justo, dice, ustedes no quieren creer, yo les voy a dar juicio. Juicios son estos días, en estos tiempos. ¿Usted cree que lo que está pasando con la homosexualidad, con la matanza de los niños, eso no son juicios de Dios? Esos son juicios de Dios. Porque Dios lo que hace es, lo ha dejado que hagan lo que le dé la gana para que nosotros nos preparemos con el Señor cada día más.
La gente se cree que los juicios de Dios solamente la destrucción. Los juicios de Dios, dice, empieza por la casa. Aleluya. La casa, tú y yo, que somos la iglesia de Dios. Y dice, entonces os entregarán en tribulaciones y os matarán. Ellos, esto lo están viendo como que esto va a pasar después. Ya esto sucedió, pero puede suceder nuevamente. Usted sabe que toda la palabra de Dios es doble cumplimiento o hasta triple cumplimiento, que puede pasar en aquellos tiempos, pero puede pasar en estos tiempos también. Lo que el Señor habló en aquellos tiempos no puede pasar en estos tiempos. Porque son dobles, triple cumplimiento, aleluya. Pero la gente no quiere entender eso. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, esos burladores que dice Pedro en capítulo 3, aleluya. Y muchos burladores profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Daniel no están engañando diciendo del templo, del pueblo de Israel. No están engañándolo. Y todavía siguen. Y yo lo he oído por ahí predicando, llevando esas prédicas de que esperen, que se dejen de cortar la cabeza, no se preocupen, quédense así, estén tranquilos, que si ustedes no se fueron en la primera guagua, vendrá otra guagua para venir a recogerlo. Señor, reprenda al diablo. El Señor no dice eso en su palabra. Mira cómo dice Pedro. Pedro lo dice bien clarito. Esto es un suceso. Ese suceso va a ser que el Señor cuando venga a buscar, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán y serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Aquí habrá alguien aquí? Aquí los que van a estar muertos. Van a estar muertos. Dice la palabra de Dios que las águilas estarán comiendo las carnes de aquellos que han muerto aquí. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dice, y por haber multiplicado la maldad. ¿Qué maldad? Te leí ahorita, ¿qué fue? ¿Qué te leí? Ay, Padre, está aquí. La tengo aquí. El carácter, búscase en 2 Timoteo 3. ¿Qué maldad? 2 Timoteo 3, lo que leí anterior. ¿Cómo son la gente? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, flamemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, de todo. Tienen todo tipo de pecado. Y esto es también para, como te dije al principio, la iglesia. La iglesia es la que no está, muchos están llevando por el chorro del pecado al pueblo cristiano. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. ¿Cómo tú perseveras el fin? Manteniéndote firme en la palabra de Dios, buscando a Dios con todo tu amor, a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas naciones, entonces vendrá el fin. Hasta que esta palabra no se llegue al final del mundo, ahí, y cuando dice el final del mundo esto te lo explica un poquito más adelante. La palabra va a llegar a todos, pero muchos no la querrán oír. Muchos querrán seguir en su pecado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y ahora voy para Daniel 9. Cuando habló abajo. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Pues mira cómo te dice, el que lea entienda. Para entender, tiene que leer. Tiene que coger de tu parte, ponerte a leer la palabra de Dios, para entender esto. Pero como muchos siguen como el papagayo, aquel
varón de Dios dijo esto, lo otro. Pues así es que tiene que ser. Y no se pone a estudiar la palabra. Ay, Señor. Entonces dice, cuando vea la abominación desoladora, aleluya. Y quiero leerte en 2 Timoteo, porque ahí te habla de la manifestación del hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, no te dejes confundir lo que está diciendo, como dijo Jesucristo y como dijo Pedro, de nuestro modo de pensar, de cómo de modo de pensar, la palabra de Dios. No te dejes de quitar la palabra de Dios de tu mente, ni os conturbéis, ni por espíritu. Oye, mira cómo te dice, ni por espíritu, que venga un espíritu y te hable, un ángel o cualquiera. Recuérdate que el diablo se transforma en ángel de luz. Y venga y te diga, ni por palabra, porque hay gente que habla. Si usted no me cree, esto es lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo, póngase a buscar la palabra y léela. Ni por carta, como que si fuera nuestra. Y él le dice, ni que fuera mía que cambie este evangelio, ni lo creas, aleluya. Porque tú sabes lo que pasa hoy en día, que eso es lo que está pasando. Gente que ha empezado en el amor de Dios, en la escritura de Dios, que se mantuvieron firmes en la palabra, ahora están escribiendo barbaridades, blasfemia. Libros, que le encanta escribir muchos libros para su honra, no para darle gloria a Dios. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y cuando, mira, le dice, estas son cosas que entienda, Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Vuelven aquí. Mira que mucho nos dice el Señor. Jesucristo lo dijo, Pedro lo dijo, aquí en 2 Tesalonicenses lo dijo. No deje que nadie los engañe, porque no vendrán si que antes venga la apostasía. Y empieza a hablar de la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Qué pasa? Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando hablan de la abominación, como dije anteriormente, están hablando de un anticristo que va a venir. Cuando el Señor nos está hablando que esto ya está, y el Señor dice, ya la maquinación de Él ya está obrando, dice Jesucristo. Pero hay algo que lo detiene. ¿Qué era lo que lo detenía? El Señor estaba preparando el pacto, ese pacto que había hablado el Señor, le había dejado para que ellos pudieran llevar la palabra, para que se regara la palabra, y estaba aguantando aquel que iba a venir. ¿Para qué? Para hacer desolación en el pueblo de Dios, desolación, abominación en el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Si usted lee historia, con Constantino, yo esto lo he dicho anteriormente, no sé si lo verán o no lo entenderán, no sé, pero dice la palabra de Dios que cuando Constantino se unió, le dijo, no matarás más a aquella gente que son cristianos, que les decimos cristianos, porque vamos a seguir con ellos. Pero ¿qué pasó? Ahí entró la abominación desoladora, entró en ese momento, entiéndalo, cuando aquella mezcla de lo santo y lo profano, que eran los ídolos romanos, la iglesia romana que ellos tenían, toda la basura de ellos que tenían, la mezclaron con aquellos cristianos que estaban que estaban sufriendo, y ellos dijeron, ay, gracias Señor, porque nos libraste ahora para que no nos maten. Pero el enemigo estaba planeando todo. Cogió con la abominación desoladora, que es ese momento que ahí se formó la iglesia católica, el papado, cogió de ahí y envolvió. En aquellos tiempos no era iglesia católica, en aquellos tiempos era la comunidad romana, la idolatría romana. En aquellos tiempos se convirtió
todos los sacerdotes paganos de Baales se volvieron y se unieron con los cristianos. Lo que dice el Señor en su palabra siempre: no mezcle lo santo con lo profano, no mezcle lo santo con lo profano. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Ahí fue donde la abominación desoladora agarró al pueblo y fue donde se sentó en el templo. Y no estoy hablando del templo de Israel, estoy hablando en tu templo y en el mío. Porque aquellos cristianos dicen Apocalipsis, si usted se pone a leer Apocalipsis, dice que ese cuerno salió, pero como lo tienen esa profecía para años luz, pues no lo están viendo ahora. Pero hoy yo te digo que ese cuerno ya salió y ese cuerno ya entró a la iglesia, y ese cuerno fue el que blasfemó palabra de Dios, hacia en contra de Dios blasfemó. ¿Cómo blasfemió? Diciendo: yo soy el Dios, yo soy el vicario, yo soy el que estoy ahora encargado, yo soy ahora, como se hizo pasar como Jesucristo y como Dios. Pero eso no lo quieren entender. Eso no lo están llevando a la palabra, a la gente, para que entendiera que ya el anticristo ya está obrando, y el Señor lo había dicho ya estaba obrando, pero ellos cogieron la partecita esa, pero hay algo que lo detiene, que no lo está dejando. Ellos creen, mira, la falsedad es tanta y la ignorancia es tanta, que ellos dicen todavía Dios lo está parando a la abominación desoladora para que no entre, cuando ya entró en ese punto que mezclaron a los cristianos con los Baales. Recuérdate eso, entiéndelo. Si tú entendieras la palabra, mira, léelo, no lo dejes porque yo te lo estoy diciendo, lee la palabra. Se combinaron. Cogieron las costumbres romanas de los Baales, siguieron cogiendo idolatrías. Ahí salieron el papado. Todos, el Señor dice bien claro que en aquel tiempo había anticristo, pero que en aquellos tiempos va a estar el anticristo, que todo es en contra de Dios. Y la gente dice: pero es que ellos creen en Cristo. Pero ¿de qué forma están creyendo en Cristo? En idolatría. Idolatrando. Tú no puedes servir a Dios, a dos dioses. O te vas con el Dios que es el único Dios, o te vas con el Dios, a diosesitos, que lo que quieren es que tú adores a medio mundo. Pero la gente no quiere entender eso. Me da pena por aquellos que están creciendo. Y no digo que no va a haber salvo en la iglesia católica, aquellos hermanos que están allí, porque ellos están creyendo la mentira que le han enseñado. Pero hoy en día, si tú estás oyendo esta palabra y entiendes esta palabra, que el Señor no le gusta la idolatría. Señor, no es abominación delante de Dios adorar a alguien, ni palo, ni yeso, ni a hombres. Y ese cuerno que hablaba, que dice en Apocalipsis, que salió y obraba cosas y milagros. Y dice: pero él no hace milagros, que tú no has visto que hace milagros, que han cogido medio santo y dicen que ese santo lo ha sanado. El diablo sana, Señor, reprenda al diablo. Que cogen a los santos y los dejan allí enfrente a sus santos, digo, porque no son santos, a sus santos, y los dejan allí en un féretro dentro de la iglesia, y allí los tocan para que ese santo lo sane. Y como el enemigo es tan astuto, Señor, lo reprenda, para que sigan en el error, lo sana, para que sigan en el error de idolatría. ¿Qué pasa? Hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ha visto en las noticias? El Papa, hoy en día, perdonó nuestros pecados. Señor, reprenda al diablo. A mí el Papa no me tiene que perdonar nada. A mí el que me tiene que perdonar es Dios solamente.
Y ahí está la idolatría a un hombre. Y ese hombre no ha sido uno nada más, ha sido desde el momento que Constantino unió la iglesia con los Baales. Ahí es donde se sentó en la iglesia. Y si tú le pidieras capacidad, la sabiduría, Dios te dará la misma sabiduría que yo estoy entendiendo la palabra. Que desde ese momento el diablo, Señor lo reprenda, se sentó en la iglesia. Cuando salieron los protestantes, eso fue profetizado también. Cuando salieron los protestantes que entendieron que, óyeme, pero ellos están haciendo algo mal, están idolatrando, están vendiendo el perdón, ellos daban unos certificados, la historia lo dice, búsquela. El único que perdona es Dios. Que para bautizarle a un niño cobren un dineral. Que para otras cosas cobran dinero. Cosa que no hay que eso es de Dios y tu relación con Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que el engaño es tan grande que se ha metido ¿a quién? A la iglesia cristiana. A aquellos protestantes que hoy han salido de la iglesia católica, entró también otra vez. Y te puedo decir más, y me dirán que esto es mentira. Te voy a decir más quién es el falso profeta. El falso profeta son la iglesia cristiana, que salió de la iglesia de aquella católica y ahora está cogiendo y ha seguido las costumbres de los católicos, adorando hombres. Porque ellos, ahora los cristianos, no me hablen mal de mi pastor. Lo tiene como cuando ese pastor está haciendo barbaridades, violando niñas. Mira, aquí hay que hablar claro. Bebiendo, fumando, haciendo todo lo que el pecado quiere que hagan, porque ahora la predicación es suavecita. Maldicen, hacen todo lo que dice aquí en 2 Timoteo 3. ¿Qué dice? Carácter de los hombres de los posteriores días. ¿Cuáles son? Todos los que le he leído. Búscalo, léalo por usted. Cuando usted ve un pastor que no se deje llevar por la palabra, salga de ahí corriendo. El Señor está bregando con todas las iglesias hoy en día. Y el Señor, a través de Juan, vio visiones sobre las iglesias. Y yo no digo que la iglesia católica, la gente de allí se van a perder. Yo lo que estoy diciendo es que si no se arrepienten a venir a los pies de Cristo verdaderamente, y no importa si es católica, si es cristiana, si es cualquier bautista, pentecostal, del velo, adventista, si no vienes a los pies de Cristo verdaderamente, como dice su palabra, te quedarás. Perderás tu alma si no dejas que la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu, sea el que te dirija y te saque del engaño. Que yo no creo eso, que yo creo en mi iglesia, yo creo en mi religión, yo creo porque ahí fui mi abuelo, mi tatarabuelo. Mira, yo nací en la iglesia pentecostal, pero yo no digo que esa iglesia es santa. Esa iglesia está llevando los caminos del Señor, pero hay muchos errores también, que de los que estoy hablando hoy en día, sobre esta misma de la abominación desoladora, que no la quieren entender. Teólogos, doctores. Yo no soy nadie. Yo lo único que le pido a Dios, dame sabiduría, lee la palabra, tú dirígeme. Pero cuando yo veo errores que me enseñaron y cuando lo pongo ahí con la palabra, digo, espérate, esto no es lo mismo. ¿Qué pasa? Dice que no nos dejéis engañar. Nadie nos engañe, cada vez. Porque vendrá la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El papado. Y no es solamente un anticristo, recuérdate.
El papado ha empezado desde ese entonces y ha seguido cada hombre. Si ellos quieren ponerle nombre a un hombre, ha sido ese hombre. Y cuando muere ese hombre, ponen a otros hombres. Y cuando te quiero decir, es la organización completa. La organización del papado. Es el anticristo. Para más claro. Aleluya. Y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objetivo de culto. El papa. ¿No es objetivo de culto? Sí. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué templo? Si ya no existía el templo del pueblo de Israel. ¿Qué templo se especifica aquí? El templo tuyo, el mío. Ya no estaba el templo de Israel, recuérdate. Porque ya el Señor, el templo, Él dijo, ya no hay necesidad. Cesó el sacrificio. Esa es otra cosa que dicen, no, que todavía como cesó el sacrificio hay que seguir sacrificando. Tú sabes, el que diga eso, el que usted oiga eso, decir que tienen que seguir sacrificando, estás pisoteando la sangre de Cristo. La está así botándola, la está pisando. Como que no valió nada. Porque hay que hacer otro templo, hay que seguir sacrificando. Cuando yo veo esta gente que cogen, van al pueblo de allá a Israel y van a la pared, yo veo todos estos ministros, tocan la pared, yo digo, es idolatría. Y cuando, y con una sensación, yo digo, Señor, reprenda al diablo, eso es idolatría. Hablas de los católicos que son idólatras, mas tú eres más idólatra que ellos. Tú eres más idólatra. ¿Por qué? Porque estás poniendo la palabra y no estás leyéndola. Porque todo lo que tú pongas y la pongas como, tengo que tocar en la pared de allí de Jerusalén para que Dios me hable. Mira, tú no necesitas ir a Jerusalén. Tú no necesitas estar allí de frente. Tú lo que necesitas es humillarte, hincarte y pedirle a Dios y decirle, Dios, Padre Celestial, Creador de todas las cosas, perdóname de mis pecados. Yo te pido que tu Hijo amado, que perdonó todos mis pecados, me salve mi alma, mi vida. Aleluya. Pero tienen que ir allí para estar con emociones. Yo le digo, eso son emociones. Como aquellos también. Es que hay que hablar la verdad. Ya no podemos taparnos las bocas cuando van a la iglesia. Yo tengo que ir a la iglesia porque tengo que sentir el poder de Dios. Mira, yo siento el poder de Dios todos los días, todo momento. Si tú no sientes el poder de Dios es las caricias, es que te ama, que te ha despertado, que tú estás caminando. El poder de Dios es que aunque tú estés encamada, Él está contigo. Es el poder de Dios. Pero si no sienten algo, una emoción que brinquen y saltan, es idolatría. Oh, no, hermano, no diga eso es blasfemia. Idolatría es. Porque estás poniendo al templo como que allí tienes que recibirlo. Cuando ya tú tienes que estar dentro de tu casa, si estás pasando por prueba, híncate, pídele. No te tienes que hincar, pídele, levanta las manos. Aleluya. Ayúdame, Padre. ¿Qué relación tenemos con Dios? Una relación de templo, una relación de milagro, ese es mi Dios. Mira, no, Dios es todo para mí. No te dejen engañar, por favor. El cual se opone, está hablando de ese anticristo, ese apóstata, y se le levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto. ¿Quién? El papado. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y mira, y esto más, te quiero pasar más. Aquella gente, esto no es solamente para el papado. Ahora mira lo que de esto. Esto no es solamente para el papado, esto es para todo aquel que se crea muy sabiondo, que se crea que Dios es el que me tiene a mí aquí, que se la crea toda. Yo soy el que estoy llevando la palabra aquí. A mí me tienen que hacer caso. Eso es ser como el Papa. ¿Oíste eso? Eso es igual que si fuera como el Papa, aquel que está llevando a millones
en perdición, porque te crees tú que eres Dios en el púlpito. ¿No lo entiende así? Lee la palabra. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Esto es lo que el error que tienen ellos. Dice, no, pero el Señor todavía está deteniendo al anticristo. Todavía está deteniendo a ese. Mira, señores, ya eso pasó en ese entonces que le dije de Constantino. Ya blasfemaron, ya se sentaron. A fin de que su debido tiempo se manifieste. Aleluya. Porque ya esta acción, porque ya está en acción, dice, el ministerio de la iniquidad. Ya en aquel entonces, cuando él estaba diciendo esto, ya estaba el misterio de iniquidad, ya estaba prosperando. ¿En dónde estaba prosperando? A la gente que no sabían de Cristo, no, a la misma gente que estaba allí. Por eso es que Pablo tuvo que hablarle fuerte a ellos, diciéndole, pero ¿qué le pasa a ustedes? Ustedes vienen a mí como que yo soy, como que ustedes tienen que, soy yo Dios. Ni Pedro, ni Juan, ni yo, somos nadie, dice. Porque ese es el poder de la abominación. ¿De qué? De separar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la iglesia? Desde el momento que entró la abominación desoladora, la dividió, la hizo canto. Ahora hay pentecostales, bautistas, de todas las clases. Porque ella se quiso ser una, católica, romana, ella se quiso ser una, pero en la abominación, en lo que a Dios no agrada. Entonces Dios dijo, pues voy a tener que sacar remanente de aquí, tengo que sacar remanente de acá, tengo que sacar remanente de aquí, porque así es que va a venir el Señor. Va a sacar a las remanentes, aquellos que se dejan llevar por la iglesia primitiva, a lo que hablaron los discípulos primero, no a los que estaban primero en muchos de las reformas, porque muchos de las reformas salieron por lo que pasaba, pero siguieron en error. Eso no se lo dicen. Siguieron en error. Muchos de ellos se quedaban en los vicios. La historia lo dice. No le decían a la gente abstenerse. Otro, si no me equivoco, fue Martín Lutero. Él todavía quería seguir en la idolatría. Muchos todavía querían seguir en eso. Por eso es que tenemos que mantenernos en la palabra, para que esta palabra siga limpiando, sacando todo lo que no sea de Dios, que esté en nuestras vidas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que en su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué presente? En el momento que ellos estaban llevando la palabra. ¿A quiénes? A los discípulos. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando ya la gente sigue con en ese deseo de seguir el pecado, el Señor se retira. Eso es lo que está diciendo. Yo me retiro y te dejo a ti que tú hagas lo que te dé la gana. ¿Tú quieres seguir el pecado? Sigue en tu pecado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo será? Cuando venga el Señor. ¿Cuándo será la tierra como fuego? Lo dice Pedro. Y están esperando un templo, están esperando que se corte la cabeza, y Pedro nos dice aquí que vendrá como un relámpago, ¿ya? Y será que como estofa, todo esto será quemado, todo esto será destruido. Jesucristo mismo lo dijo, no solamente se refería al templo, no quedará piedra contra piedra cuando Él venga a buscar su iglesia. Pero todavía ellos, no, vamos a seguir aquí. Aquí lo que vendrá son las plagas que dicen Apocalipsis. ¿Tú quieres estar en las plagas o quieres estar con el Señor? Ahí te voy a dejar esta palabra. Busquen la palabra. No se dejen engañar de la gente. No va a haber una segunda oportunidad, como dicen muchos. No hay segunda oportunidad. Es una y se acabó. Para judíos y no judíos. Por eso es que Pablo dice, ya no hay judíos, ya no hay griego, no hay gentil, no hay pobre, no.
una vez, ya. Dejen de ser engañados. Busquen a Dios como que si en un segundo venga el Señor. No esperen a luz, a esperar templo o a esperar que venga la abominación desoladora. Ya eso vino, pero no lo ha entendido. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que tú toques las vidas, toca los corazones. Señor, si acaso que le dé el deseo de buscar tu palabra y la estudien, la escudriñen, así como tú me la has dado a mí, Padre Celestial. Que no se dejen llevar por lo que yo he dicho aquí, sino por lo que dice tu palabra, mi Dios. Para que estén preparados, estén preparados para esta venida que tú vienes, Señor, a buscar tu iglesia. Y que aquí nadie va a quedar. Aquí todos vamos a ser, aquí o te se perderás o te irás con el Señor. Esa es la justicia de Dios. Y hoy en día lo que pasamos con el coronavirus, esto es juicio de Dios. Aunque no lo quiera ver así, aleluya. Porque así el Señor nos habla a nosotros para que nosotros nos preparemos. Gracias, Padre, porque tú eres que dirige. Si hemos de fallecer, si hemos de morir, Señor, prepáranos para irnos contigo, para irnos contigo cuando venga a buscar tu iglesia. Padre Celestial, te pido por cada uno, le aumente la fe, le ayude en lo que estén pasando. Sácalos de esos problemas que el mundo le da, aleluya. Y que ellos aprendan la verdad que es tu palabra, Jesús. Bendice a todos, Señor. Cuídale, protégele. En el nombre de Jesús, amén. Dios le guarde, Dios le bendiga y sigan hacia adelante, Señor.